¿Cómo nos encontramos? Bien, gracias a Dios que es bueno. Quiero ver las Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblias? Biblia bibliográfica. Los que tengan Biblia, pónganla así bien alto, arriba. Listo. ¿Creemos que tiene poder, sí o no? Bueno, los felicito. Los que no tengan Biblia bibliográfica, los invito a que se consigan una. Así sea una de bolsillo, para poder tener la palabra bibliográfica, que es muy importante. Muy bien. Quiero invitarles a que abramos la Biblia en Éxodo 33, capítulo 33, y vamos a ir al versículo 15. 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no da ir conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Quiero invitarles para que nuevamente inclinemos el rostro y vamos a invocar el nombre de Dios. Los que puedan, de rodillas. Querido Padre, en este momento, como tu iglesia, como tu pueblo, una vez más nos acercamos ante ti con confianza. Sabemos que tú nos escuchas de donde quiera que te hablemos, y hoy, como tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Queremos encontrar paz, tranquilidad. Queremos encontrar soluciones a nuestros problemas. Queremos aprender a caminar contigo, Señor. Queremos tener una fe fuerte para sobrevivir a cualquier situación. Señor, te pido que tú, como el primer asistente a este lugar, también dirijas todo, Señor. Te pido que toques el corazón de cada uno de los que están oyendo el mensaje, tanto presencial como virtualmente. Te pido que tu Espíritu Santo prepare los corazones y que sean muy receptivos a tu voz. Te ruego que unjas mis labios con tu palabra, Señor, y que sea solo tu palabra la que salga de mi boca. Te ruego que también no permitas que Satanás, que el enemigo intervenga en este mensaje, que no hayan distracciones, sino que en el poder de tu Espíritu Santo podamos sentir tu presencia en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Iniciamos leyendo Éxodo 33 y el versículo 15, donde Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, no voy, ¿cierto? El tema de hoy se titula ¿hasta dónde andarías con Dios? Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay un signo de interrogación. Aquí empieza diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? No sé cuántas veces por nuestra mente pase esto, o qué tan seguro estemos de esto, de que somos morada, templo de Dios. Imagínense, usted y yo, como carne y hueso, y en esta mente, en este cuerpo, la estatura, el tamaño, la raza, la etnia que seamos, pasamos a ser ¿qué? Templo de Dios. Y entonces resalta el: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En vosotros. ¿Y por qué esto? Porque ¿hasta dónde andaríamos con Dios? ¿Cómo voy a andar yo con Dios si ni siquiera conozco a Dios y si tampoco sé qué tan cerca está de mí? Y aún más, si está o no está conmigo. Y en este versículo el Señor nos dice que Él mora en nosotros, que somos su morada. Ahora, como bien decía, en este cuerpo no está morando un ser de esos millares de millares que están allá en el cielo. No está morando un ser débil ahí, o un ser de lado. Está morando el mismo Rey del cielo, en aquellos que realmente se entregan por completo a Él. ¿Y cómo es que no nos hemos llegado a dar cuenta que Dios mora en nosotros, o que Dios está con nosotros? Porque nos hemos limitado a ir a Dios a un lugar para encontrarnos con Dios. Y nos hemos limitado a ir a teorías, filosofías para encontrarnos con Dios. Y nos hemos limitado a escuchar a alguien para que nos acerque a Dios. Claramente Dios tiene sus instrumentos y los usa, pero hemos limitado la capacidad de acercarnos individualmente y hablar con Dios.
y buscarlo y poder tener un encuentro personal para que Él viva con nosotros, para tener una experiencia juntos y de esa manera poder llegar a decir que Dios mora en nosotros. ¿Pero qué está pasando? Porque hoy en día no nos damos cuenta de que Dios mora en nosotros, porque andamos como si estuviéramos solos por el mundo y tomamos decisiones como si no dependiéramos de nadie, como si realmente Dios no existiera. Y le hemos dado el lugar a Dios en la última parte. Y por eso el Señor viene y nos resalta, es que ustedes no se dan cuenta, no saben que yo tengo que estar en ustedes, que yo tengo que vivir en ustedes. Porque llega el punto en el que el ser humano se acomoda que porque yo soy religioso, yo soy espiritual, practico una doctrina, tengo conocimiento, entonces ya Dios está conmigo. Y no es así. Porque Dios está conmigo en la manera en que yo lo reflejo, en la manera en que yo lo vivo, en que yo lo experimento. Y el ser humano ha llegado al punto de acomodar a Dios a su manera, a mi manera. Y cuando se me presenta un amigo o alguien pidiendo respuesta de Dios, y yo le digo que mi Dios es la doctrina, que mi Dios es la religión, claramente Dios se liga y se expresa por esos medios, pero va más allá. Cuando alguien pide razón de mi fe, mi propia conciencia, en un momento de incertidumbre, me dice a mí, ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde mora tu Dios? ¿En dónde buscamos a tu Dios? ¿Cómo conectamos con tu Dios? ¿Es real tu Dios? ¿Existe o no? Y entonces ahí viene la incertidumbre, la duda. ¿Quién es mi Dios? Que no me puedo acomodar a lo normal, yo tengo que profundizar en Dios. ¿Y por qué razón el ser humano no se ha dado cuenta que Dios vive en él? Dos razones. Puede ser que Dios no viva en él, que no está con él. Y la segunda puede ser que se está apartando de Dios. Puede haber un pecado ahí que le está empezando a alejarse de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 59 y el versículo 2. Isaías, capítulo 59 y el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿por qué no somos conscientes de que Dios mora en nuestro corazón? De que nuestro cuerpo es un templo dedicado para que Él more en nosotros. ¿Por qué le negamos esa oportunidad a Dios? Porque nuestras iniquidades, nuestros pecados, ¿a dónde nos llevan? A separación, a aislamiento de Dios. A que Él oculte de nosotros su rostro, a estar lejos de su presencia. Y aquí que es lo difícil, porque el ser humano sí o sí necesita de Dios. Aunque lo niegue, aunque niegue su existencia, el vivir del ser humano depende de Dios. Bien dice el libro de Apocalipsis, yo soy el que tengo las llaves del Hades, de la muerte, del infierno y de la vida eterna. O sea, que si yo estoy viviendo acá es porque Dios lo permite. Y que si llegase el momento en que nos toque partir, morir, también Dios permite eso. Porque Él tiene las llaves del Hades, la muerte, de todo, tanto de la vida. Es la fuente de todo. Y ahora, si nosotros sabemos que Dios tiene que morar en nuestro corazón, ¿tiene que morar sí o no? Tiene que morar porque es la vida, porque sin Él yo no puedo vivir. Entonces, si yo sé que necesito de Dios para que more en mí, para yo vivir, para estar bien, para cumplir su voluntad, ¿cómo puedo hacer para conservarlo? Si estoy seguro que me he bautizado, que he aceptado a Dios en mi vida, entonces Dios tiene que morar en mi vida. ¿Cuántos creemos eso? ¿Mora o no mora Dios en nuestra vida? Tiene que morar. Y entonces, como ya mora en nuestra vida, ahora necesitamos algo, conservarlo. ¿Cómo tú y yo vamos a conservar a Dios? Quiero que vayamos en el libro de Isaías, capítulo 57 y el versículo 15. Y noten lo que dice acá la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito ¿en dónde? En la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primero dice Dios,
Así dice quien, el alto y el sublime. ¿Y qué dice? Yo que moro ¿dónde? En la eternidad. ¿Te has puesto a pensar lo que es que un ser eterno, inmortal, alto y sublime, poderosísimo, jefe de toda la hueste celestial, quien controla el mundo como una arenita en nuestra mano, en la palma de la mano, dándolo así como aplicación, quien controla el mundo de esa manera, el alto y el sublime, dice que morando en la altura y en la santidad, también mora con alguien más. ¿Con quién? Con el quebrantado. ¿Y qué más? Y el humilde de espíritu. Entonces, ¿qué hago para conservar a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo conservar a Dios en mi vida? ¿Cómo es posible que Él se mantenga en mí? ¿Cómo puedo yo reflejar a Dios? ¿Cómo puedo decirle a mi familia que Dios existe y que la gente que me ve al lado diga que Dios existe, que es real? Y cómo yo mismo puedo experimentar el Dios en el cual yo creo que es real para mí mismo. ¿Cómo es eso posible? Bien dice, yo que estoy en la altura y en la santidad y que soy eterno y vivo en la eternidad, quiero morar en tu corazón hoy. Y yo quiero morar en tu corazón. Yo quiero vivir en tu cuerpo. Yo quiero vivir en tu mente. Yo quiero dominar tus pensamientos, tus sueños. Guiarte a un estado de bienestar. A un estado de plenitud. De que cumplas mi voluntad. Pero también tengas éxito en todo lo que estás haciendo y emprendiendo. Pero ¿cómo mora? Dice que habita en el corazón de los quebrantados. Y la palabra quebrantado significa alguien que está destrozado, destruido, acabado. O sea que yo tengo que estar acabado para que Dios more en mí. Y ahora la palabra humildad, la etimología en el idioma original significa necesidad. Que depende de algo, que es vulnerable, que le falta algo. Que no es autónomo, que no es autosuficiente, que necesita de algo para sobrevivir, para superarse, que entiende la palabra humildad, entiende que necesita apoyo para avanzar, que reconoce algo más para sobrevivir. Y entonces la realidad del quebrantamiento es que necesitamos llevar nuestra vida a humillarla, a desgajarla delante de Dios. Debemos derrumbar nuestra alma a los pies de Dios para que salga nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro mal genio. Para que salga uno de los pecados que más limita a Dios en nuestra vida. La incredulidad, la duda, la incertidumbre. Eso tiene que ser erradicado, pero para eso yo tengo que quebrantar mi alma, porque al quebrantar mi alma, entonces el alto y el sublime empieza a hacer algo, empieza a bajar y empieza a entrar en mi corazón. ¿Usted cree eso, sí o no? Claro que es verdad, porque la Biblia lo dice. Yo que estoy en la santidad, yo que soy poderoso, yo quiero morar en ese pequeño corazón. Y yo quiero morar en esa pequeña mente, en esa pequeña vida. Entonces yo quiero hacerte brillar y darte la vitalidad de lo que es realmente existir con sentido en este mundo. Y entonces para eso has de quebrantar tu alma y humillarte delante de mí para que yo entre. Y entonces ahí es cuando Dios empieza a morar con nosotros. Y ahí es donde lo que se cumple lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:16, 3:16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios. Y que ese Dios eterno y poderoso, ¿dónde mora? En nuestro corazón. El problema es que Dios no está morando en muchos corazones, porque no son capaces de tomar la decisión de humillarse delante de Dios, de reconocer la necesidad de una nueva vida, de un nuevo cambio. ¿Quién no quiere superarse? Que al ser humano no le gusta sufrir. ¿Ya han visto un ser humano endeudado diciendo soy feliz con mis deudas? ¿O han visto un ser humano con un cáncer diciendo gloria a Dios por mi cáncer, soy feliz? El tener a Dios es felicidad. Pero el ser humano no es feliz con una adicción, con un problema mental. ¿Quién dijo que era feliz? Si Dios lo creó para que fuera feliz, para que estuviera bien, pero no lo es. Porque está mal, porque está degradado en pecado.
Y entonces mientras el ser humano no reconozca a Dios para que viva en Él, vivirá una vida destrozada, una vida sin sentido, aparentará una religiosidad, aparentará conocimiento, aparentará tener experiencia con Dios, aparentará una y mil cosas y tratará de suplir y solventar sus necesidades en adicciones, en diferentes tipos de situaciones que están lejos de la presencia de Dios, que están lejos de la realidad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero el ser humano tiene que llegar al punto en decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, y yo no voy, yo necesito que tú mores en mí, yo necesito que tú poseas mi vida. Porque cuando Dios entra en el corazón de alguien, eso se nota a leguas. A la distancia se nota que Dios está en el corazón de aquel que lo busca. Porque Moisés fue un gran erudito, un hombre de intelectual, alto conocimiento, jefe del ejército. Hasta pudo ser presidente de una gran nación, reconocido, famoso, pero tuvo que pasar 40 años quebrantando su alma y humillándose para que Dios le hiciera resplandecer su gloria en su cara, en su rostro, y para que el mundo reconociera que Moisés estaba con Dios. Porque la vida anterior del mundo no le dejaba representar a Dios. Y no es que sea malo tener aspiraciones, pero todo lo que se hace sin Dios no tiene sentido, no tiene resultado. Y ya vemos gente que lleva 10 años con todo el éxito en diferentes áreas económicas, académicas, pero es infeliz y no tiene paz. Y donde hay orgullo, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay estancamiento, no hay vida. Y entonces, por eso que el versículo, noten lo que dice el versículo 16 ahí mismo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice, yo estoy ahí para hacer vivir el espíritu de los humildes, para estar con los quebrantados. Que los humildes tienen vida en Dios. Los quebrantados tienen vida en Dios. Y Dios dice que el resultado de ese proceso de quebrantar el alma, de humillarse, es que Él va a dar vida. Él va a vivificar, Él va a resucitar aquella vida que nosotros necesitamos. De nada sirve que el ser humano tenga todo si no tiene a Dios. Se puede llegar lejos, pero sin Dios no hay sentido de vida. No hay nada, no hay nada. Porque para ampliar el vivir en Dios vamos a ir a Hechos 17:28. Hechos capítulo 17 y el versículo 28. Y dice la palabra de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, porque en Él vivimos y nos movemos. Cierto día llegó Pablo a Atenas, a un lugar donde se creían en Dios, o en varios dioses más bien. Habían varios lugares altos con imágenes, ídolos, y cada persona iba a adorar a su Dios desde su concepto. Pero había un lugar donde decía al Dios no conocido. Y entonces Pablo empieza a predicar de ese Dios. Y dice, de ese Dios somos linaje suyo, de ese Dios tenemos perdón, tenemos oportunidad, y de ese Dios viene todo, la creación. Él empieza a darles un sermón ahí, y en la conclusión del sermón es porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos. Y como bien dicen algunos de los poetas de esa creencia, de esa religión, linaje suyo somos. O sea, eso quiere decir que el ser humano lejos de Dios está mal, pero aún los impíos y todos los que existen es por la gracia de Dios, porque Él quería que reconocieran eso, que en Él vivimos y por Él estamos acá. Ahora, teniendo esta introducción, nos damos cuenta que es posible que Dios more en nuestro corazón. Pero hay un momento que cuando llega la prueba y llega la realidad de lo difícil, el lado malo del mundo, entonces ahí nosotros nos damos cuenta quiénes somos. En realidad, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Que no nos salva nada más, sino el hecho
de conocer a Dios y estar con Él y que viva conmigo. ¿Por qué? Cierta historia de un rey, vamos a ir a Segunda de Reyes, por el tiempo rapidito, 18, capítulo 18 del 5 en adelante. Segunda de Reyes 18 del 5 en adelante. Bueno, habla de la historia del reinado de Ezequías. ¿Y quién era Ezequías? Era un rey que cumplía todo lo que estamos diciendo, lo que Dios nos está hablando. Del versículo 5, capítulo 18, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro, como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bien, Ezequías era un hombre de Dios, porque si ustedes ven, ¿qué pasa? Dice que cumplió todo a la letra y que antes de él no hubo un rey como él y que después no hubo otro rey como él en Judá. Entonces, ¿qué pasa? Ezequías cumple la voluntad de Dios. Dice que Dios lo prospera, porque donde él va, Dios va con él. Pero en ese mismo capítulo, en el capítulo 19, se le presenta un momento difícil. Y se le declara una guerra en contra de su país, una guerra en contra de su familia. Y son muchos los que están en riesgo. Y entonces ahí viene la prueba. Y aquí, ¿hasta dónde irías con Dios? ¿Hasta dónde nosotros iríamos con Dios realmente? ¿Quién es Dios con nuestra vida y hasta dónde le seguiríamos? ¿Hasta dónde andaríamos con Él? Pues Ezequías andaba con Él. Bien dice la introducción, que cumplía todo, pero viene una guerra, una amenaza. Ya están invadiendo su país, va a morir su familia, va a morir el pueblo. Y ahora un rey malvado lo amenaza y lo amenaza. Y lo amenaza todo el tiempo, igual que Satanás, haciendo una aplicación, todo el tiempo viene amenazándonos. Y cuando viene el momento difícil es porque Satanás está entrando en nuestro terreno a destruirnos, porque Dios se lo permite. Y eso está en el libro de Job. Ahora, ¿qué podemos ver? Este hombre se enfrenta a una guerra. ¿Cómo toma esta guerra? Con Dios. ¿Hasta dónde iría con Dios? Pues bien, viene una guerra, ahora Señor, ayúdame a superarla. ¿La superó, sí o no? Claro que la superó. En victoria. El ángel de Jehová tuvo que matar a miles de sus enemigos, pero lo logró. Logró pasar esa guerra. Pero viene una crisis más grande todavía. Y en el capítulo 20 ahora se enfrenta a una enfermedad. Y es el mismo Dios que le dice: ahora arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Y quién recibe esa noticia? Con agrado. Están muy consagrados para recibirla con agrado. Y claro, Ezequías recibe esa noticia que ahora se tenía que morir. Y entonces, ¿qué hizo? Abandonó a Dios y se fue. Regresa a Dios, vea cómo ora. Capítulo 20 y en el versículo 3 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces Ezequías le dice: Dios, acuérdese que he sido fiel, acuérdese que he andado con usted, acuérdese que he caminado todo el tiempo contigo, he estado contigo, y como he estado contigo, ahora me voy a morir. Pasamos una guerra juntos, ahora viene la muerte, ¿me vas a salvar o no? Y yo soy un humano, yo dependo de ti, y yo no soy sobrenatural, entonces mete la mano, ¿me ayudas o me muero? Pero ¿cómo hace esa oración? La hace como si Dios realmente fuera su padre, la hace como si Dios fuera su amigo, porque derrama el alma y llora y le dice: te ruego, dame una oportunidad. Y te ruego que te acuerdes de que andé en rectitud en el pasado, de que obedecí los mandamientos de quién, los mandamientos tuyos que me dice por medio de Moisés. Y ahora en esa misma hora, en ese mismo instante, el Señor le da una respuesta. ¿Por qué le da una respuesta? Porque era un amigo de Dios y estaba con Dios. Y la respuesta llega por el mismo profeta Isaías, que antes le había sentenciado a muerte. Ahora regresa y le dice: Jehová escuchó tu oración, ahora te va a dar 15 años más de vida. Y Ezequías tiene que caminar esos 15 años más de vida con Dios. Ahora, ¿hasta dónde andarías con Dios? Si ustedes notan, Ezequías estaba bien con Dios desde el principio. Inició bien con Dios. Pero llega el proceso de la guerra, es una crisis. ¿Y cómo la pasa? Andando con Dios. Ahí pasa con Dios. Pero llega el proceso de la muerte. La parte más difícil del ser humano, morir. ¿Y cómo lo pasa entonces? Lo pasa con Dios en victoria. Hasta que se va. Cumple su ciclo en esta tierra. Viene un profeta y predicador. Un día, preparando el camino para Jesús. Juan el Bautista, predicando con gran poder y diciendo:
que Jesús vendría, que vendría un Salvador, que salvaría, que sanaría. Vamos rápidamente por el tiempo, Lucas 3 y el versículo 19 al 21. En este libro nos habla, en Lucas 3, versículo 19 al 21, dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juana a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan era un predicador, va y le demanda el pecado que estaba cometiendo Herodes, un rey de esa época. Estaba en adulterio con la esposa de su hermano. Ahora, este rey hizo cosas muy malas, demasiado malas. Ahora, toma a Juan, ¿y qué hace con Juan? Lo echa a la cárcel. Entonces, había hecho cosas malas y añade el echar a Juan en la cárcel. Hace algo más malo todavía, ¿sí? El proceso de Juan es un proceso de predicación, de salvación. Jesús viene, Jesús va a salvar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. ¿Y es el mensaje que predicamos nosotros hoy, sí o no? ¿Lo predicamos o no lo predicamos? ¿El mundo escucha de nuestra boca ese mensaje? ¿Lo escucha? ¿Ha dicho alguna vez a alguien que se arrepienta? ¿Ha hablado de la salvación? ¿Lo ha hecho? Lo hacía Juan. Lo hacemos nosotros. Y como lo hacemos nosotros, ¿qué pasa? El mundo escucha la voz de Dios. Que Dios salva, que Dios perdona. Bien, pero ahora tiene que pasar la crisis. Igual la crisis, va a ir a la cárcel por predicar la verdad, por predicar la Biblia. Va a la cárcel. Y como va a la cárcel, ¿será fácil la cárcel? No es la cárcel no es fácil. Porque en un momento tiene que luchar contra otra situación, y es la duda y la incredulidad. Y aquí que manda a 2 de sus discípulos para que ¿qué? Para que vayan y hagan ¿qué? Pregúntenle a ese Jesús si realmente eras tú el que había de venir, o debemos esperar ¿a quién? A otro. Porque esa no es la parte difícil de Juan. ¿Hasta dónde irías con Dios? Si bien Juan pasa de predicar a la cárcel, ¿estaba con Dios ahí, sí o no? Todavía caminaba con Dios ahí, pero ahora tiene que pasar a otra situación, a la duda. ¿Y en la duda estaba con Dios, sí o no? Claro que estaba con Dios. Ahí estaba con Dios. Pero se viene la difícil para Juan. Vamos al libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 14. Y en Mateo, capítulo 14, y el versículo 1 al 12, 14, 1 al 12 dice, vamos a leer versículo 9 en adelante, por el tiempo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y que traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Hasta dónde fue Juan? ¿Hasta dónde andó con Dios? Hasta la muerte. Que primero él tiene que pasar por algo, por ser un gran predicador, alguien que anuncia buenas noticias, alguien que está bien en la vida, alguien que no le falta nada, alguien que tiene popularidad, reconocimiento y que la gente lo admira. Y que pudiera decir: Juan, yo estoy realizado, he cumplido mis sueños, pero llega el momento de la duda, la cárcel para después la duda, y después viene la muerte. Y Jesús dice: hijo de mujer, profeta, él es el mayor de todos. ¿Y por qué? Porque la gente salió y vio una caña en el desierto, algo insignificante, pero fue alguien que andó con Dios hasta la muerte. O sea que no fue alguien que andó con Dios de palabras, de teorías, sino que fue alguien que hizo una amistad con Dios. Y fue alguien que en la duda buscó a Dios. ¿Buscó a Jesús, sí o no? ¿Y qué buscó en Jesús? Respuesta: dime, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Debo creer en ti? ¿Ha valido la pena llegar hasta aquí? ¿Eres real o no eres real? Y entonces Jesús le responde. ¿Cómo le responde? ¿Cómo responde Dios? Con acciones, con hechos. Le envía milagros. Se predicó el evangelio, se expulsaron demonios. Y Juan muere con la salvación. Por eso, iniciamos leyendo el versículo de Éxodo 33:15, que Moisés dice: es verdad que tú me has llamado a sacar este pueblo,
y que he hallado gracia delante de ti. Y es verdad que nos ha llamado a conocerte, oh Dios, como iglesia. Pero ahora, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tú no estás conmigo, yo no voy. Y la respuesta más adelante de Dios es: yo voy contigo. Yo voy contigo. Pero no es solo contigo. Y yo también voy con tu familia. Y no solo con tu familia, yo voy con tu pueblo. Y yo voy con tu nación. Yo voy con todos. Moisés le dijo a Dios. Vamos a Éxodo 33 ahí para leerlo. Éxodo 33. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Miren que la relación que Moisés tenía con Dios era una relación que el mundo necesita conocer hoy. ¿Se puede hoy tener una relación con Dios como la que tiene Moisés? ¿Como la que tuvo Moisés algún día? ¿Se puede hoy? Hoy pueden haber hombres como Moisés, ¿sí o no? Amén, claro que pueden haberlos. El problema es que Satanás ha permeado tanto el pensamiento del ser humano que ha sacado a Dios de la escena, pero le da lugar a la filosofía, a la teoría humana y al pensamiento erróneo del ser humano de que es superior a lo que es Dios en su palabra. Eso ha hecho Satanás, permeando el pensamiento. Pero vea lo que dice Dios en versículo 15, de Éxodo 33. Y Moisés respondió: si tu presencia no da a ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, Moisés le dice a Dios: ¿en qué voy a conocer yo que tú vas a estar conmigo? ¿En qué conocerán las naciones que realmente he hallado gracia? ¿Cómo el mundo se va a enterar que yo estoy bien con Dios? ¿Cómo el mundo se va a dar cuenta que realmente he hallado esa gracia de que Él me envía a vivir la vida? Y Él mismo se da la respuesta: en que andes conmigo y con mi pueblo. Tienes que andar conmigo, tienes que andar con mi pueblo para que el mundo reconozca que yo he hallado gracia delante de ti. Y si yo la he hallado, entonces el mundo puede hallarla. A Satanás no le conviene que el ser humano busque a Dios. Pero nosotros debemos decir que si tu presencia no va conmigo, no voy. Porque el versículo 14, el Señor dice: yo iré contigo. Y no sé cuántos de ustedes quieren realmente hacer una amistad con Dios. Y el que quiera hacer una amistad con Dios puede pasar al frente para que ore por usted. No sé quién quiere alejarse del concepto mundano de que Dios es de lejos y no de cerca. Quiere pasar acá al frente para que ore por usted. Jeremías, capítulo 23, del versículo 23 al 24 dice: ¿acaso soy yo Dios de cerca solamente, de lejos? Y yo lleno toda la tierra, y yo estoy acá. Yo quiero invitarle a que usted no solamente ore por usted, ore por su familia. No sabemos el tiempo en que vamos a estar en esta tierra, pero gran parte de las familias son guiadas por pensamientos del enemigo y no de Dios. Y necesitamos que lo que está en 1 Corintios 3:16 se cumpla, que more el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que los que se puedan arrodillar, vamos a orar. Voy a hacer un silencio cortico y en ese silencio usted le va a presentar lo más difícil que usted esté pasando ahora. Querido Padre, como iglesia nos arrodillamos ante ti porque reconocemos que nuestra vida es miserable, débil sin ti. Solo tú tienes el poder para ayudarnos. Hemos visto en la Biblia que hay un Dios real, que fue amigo de Moisés. Y nosotros no queremos que eso se quede en la antigüedad, que solo Moisés caminó contigo. Sería una vergüenza hoy contigo no caminar. Señor, en este momento de silencio mis hermanos elevan ante ti algunas necesidades, algunas situaciones complejas, que ellos quieren que tú les ayudes. Ellos quieren ir directamente a ti. Así que te ruego que tú los escuches. Y como iglesia, donde quiera que nos encontremos, nos hemos arrodillado porque reconocemos
que si no estás con nosotros perdimos el tiempo. Señor, tienes una gran misión delante de nosotros. Tienes un potente evangelio que predicar, pero no podemos ir a predicarlo si tú no vas con nosotros. Ahí están nuestras familias, Señor, mirándonos por la transmisión. Otros están acá, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda morar en esos corazones, en nuestros corazones. Por favor, Señor, quítanos esos pecados que hace división entre tú y nosotros, y danos salud, salud espiritual, para que conservándote en todo momento con humildad, podamos avanzar hacia la Canaán celestial. Ayúdanos como Ezequías y como Juan el Bautista a pasar esas gran crisis y podernos encontrar todos en el cielo. Quiero verme con mis hermanos en el cielo. Ayúdenos a todos a estar allá. Quédate con nosotros en esta tarde, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querida familia, Dios les bendiga. Vamos a finalizar con el himno. ¿Cuál es? Prefiero a mi Cristo. Sonido, sí. Prefiero a mi Cristo. Con ese bello himno vamos a finalizar este maravilloso tema tan importante en beneficio de nuestra vida espiritual. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo
aflicción y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Que tengan una feliz noche. Mi hermano, muchas gracias.